Vamos a arrancar entonces la clase de hoy con la unidad 3. Bueno, ¿qué es la unidad 3? Análisis elemental del ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a concluir en analizar cuál es el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Que no es más que poder ver dónde se logra el equilibrio en el mercado entre la demanda y la oferta. Ese es el ingreso de equilibrio, pero para eso vamos a analizar todas las variables que intervienen. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el ingreso de equilibrio? El ingreso de equilibrio es el que se produce en la economía en la intersección de la oferta y la demanda. El ingreso, la determinación del ingreso de equilibrio parte de que el producto de una economía se va a determinar u obtener por la sumatoria de todas las erogaciones realizadas en las distintas unidades productivas en un periodo de tiempo generalmente se analiza en un año. ¿Qué son las erogaciones? Son los pagos que se le hacen a las distintas unidades productivas. Yo voy a ir despacito, cualquier cosa que ustedes no me comprendan, activan su micrófono y me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema, porque este es un tema un poquito más complejo. Entonces yo voy a ir despacito, cualquier cosa, prenden el micrófono y me consultan. Entonces, partimos de que el producto de una economía, entonces dijimos que era la sumatoria de las distintas erogaciones o pagos que se le hacen a las distintas unidades productivas. Estas unidades productivas son todas las que confluyen en la economía en un periodo de tiempo dado. Por lo tanto, vamos a decir que simbólicamente, expresado en términos de variables, el producto de una economía es igual a ¿qué? Tenemos que analizar todas las unidades productivas. Una de las unidades productivas es las familias. ¿Cómo gastan las familias a través del consumo? Otra unidad productiva son las empresas. ¿Qué gastan las empresas en inversión? Otra unidad productiva es el Estado. A eso le denominamos gasto público, que es G. Y otra unidad productiva, o se la denomina como unidad productiva, es lo que yo importo y exporto del exterior del sector externo. Es X menos M. Siendo el producido de una economía o el producto de una economía vamos a sacar los signos negativos de la ecuación. Para sacar el signo negativo de la ecuación, que es el término importación M, lo tengo que llevar al otro lado del término. Entonces voy a decir que el producto más la importación es igual al consumo más la inversión más el gasto más la exportación. La primera parte de la ecuación producto más importación es la total de una economía abierta. Y la segunda parte de la ecuación, que es consumo, inversión, gasto y exportación, es la demanda. Las cosas que necesita la economía, que es una demanda global porque es un sector. Entonces, ¿cómo podemos la definición de ambas? ¿Cómo disponible en una economía en un periodo de tiempo? El valor que es la única manera de encontrar a una economía en equilibrio es cuando yo igualo la demanda de la oferta. Se iguala la función de demanda a la función de oferta. ¿Por qué? Porque simbólicamente o gráficamente es la intersección de ambas curvas. Cuando ambas curvas se cortan, yo equilibrio en el mercado. ¿Sí? Ahora, partiendo del equilibrio de mercado, yo dije que era producto más importaciones, era la oferta.
Vamos a la filmina anterior. Y que demanda era consumo, inversión, gasto y exportación. Para poder hacer un análisis más completo, nosotros debemos otra vez cerrar la economía, simplificar la ecuación y analizar componente por componente. Para simplificar la economía la tengo que cerrar y le tengo que sacar al Estado. Por lo tanto, vamos a empezar el análisis a través de la simplificación de la economía. Por lo tanto, a P le saco M, porque ya no voy a importar, le saco el gobierno, que es G, a la demanda, y le saco la exportación. Por eso les aclaré que era sin Estado y sin sector externo. Bajo esta suposición simplificada, vamos a empezar el análisis de las variables. Entonces vamos a decir que el producto es igual al consumo más la inversión. ¿En dónde? En una economía cerrada, sin gobierno y sin intervención internacional, o sea, exportación e importación. Vamos a ir de a una analizando estas variables que tenemos acá, que es producto, consumo e inversión. De a una. Consumo. ¿Qué consumo estoy hablando? Obviamente del consumo de las familias, que habíamos visto en la unidad pasada. A este consumo hay que verlo desde el punto de vista de función, como una función keynesiana. ¿Qué quiere decir esto? Se desprende de una función keynesiana analizando el consumo en su totalidad. Porque el consumo existe a pesar que el ingreso de las personas sea 0 pesos. Entonces vamos a decir, es bastante más complejo que solamente C. El consumo está formado por dos patas. Cuando la persona tiene ingresos y cuando la persona no tiene ingresos. Cuando la persona no tiene ingresos, al consumo se lo denomina consumo autónomo, que sería CO. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona tenga 0 pesos de ingreso, igual tiene ciertos consumos. Y la otra pata del consumo es la propensión marginal a consumir, que de quién depende de I, el ingreso, que significa que a mayor ingreso tienen las personas, la propensión marginal a consumir desciende, a menos ingresos tiene la persona, la propensión marginal a consumir asciende. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué asciende y desciende? Porque a mayor ingreso tienen las personas, parte de su ingreso se destina a otra cosa, como por ejemplo el ahorro. En cambio, cuando el ingreso de las personas es poco, todo se destina a consumir. Entonces, ahí arranca el análisis de que entonces la propensión marginal a consumir está relacionada o tiene una variable que la interfiere, que es el ingreso. Entonces, la propensión marginal a consumir hay que poder calcularla. ¿Cómo se calcula? PSMGC, propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir no es más que la variación del consumo respecto de la variación que se genera en el ingreso, o sea, la división o la adición entre ambas variaciones. Esta propensión marginal a consumir asume un valor que va a estar entre 0 y 1. Nunca va a ser menor a 0, nunca va a ser mayor a 1. ¿Sí? Asumo un valor entre 0 y 1. Vamos a ver un ejemplo numérico. Por ejemplo, mi función de consumo es 100 más 0,8i. ¿Qué era 100? 100 es el consumo autónomo. No tiene variable que le interfiera, por lo tanto es un concepto fijo. Es CO. ¿Qué es 0,8? Es la propensión marginal a consumir respecto del ingreso que tenga esa persona. ¿Sí? ¿Cómo queda esta gráfica? Es una curva, la de consumo, en realidad acá se expresa como una recta, pero podría ser una curva que parte del origen en forma ascendiente. ¿Por qué parte del origen? Porque la propensión, el consumo autónomo, parte de tocar el eje cartesiano, o sea que 100 pesos cuando el ingreso de la persona es 0. O sea, tiene un ingreso nulo. Haciendo este análisis, dijimos que al aumentar el ingreso de las personas, la propensión marginal a consumir desciende. Porque yo recién le decía a ustedes que al aumentar el ingreso de las personas no destinan todo su ingreso a consumir. Por lo tanto, tenemos que analizar a dónde
va lo que no consume de su ingreso. Introducimos al análisis del ingreso, decir que el ingreso es el consumo más el ahorro, o sea, ese. Espérame un segundito a ver si alguien está queriendo entrar a la clase. No, ahí está. Bueno, entonces el consumo más el ahorro. Sí, entonces vamos a introducir el ahorro dentro de la variable de consumo cuando aumenta el ingreso. Ahora, si yo junto todas las variables que estoy estudiando, voy a decir entonces que el ingreso dijimos que la C, el consumo no era un consumo solito, que el consumo venía atado de dos patas, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir según el ingreso. Entonces no hago más que reemplazar lo que ya conozco. Entonces el ingreso es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir según el ingreso más en lo que se destina al ahorro. Ahora, si yo conozco la propensión marginal a consumir, puedo conocer la proporción marginal a ahorrar. ¿Por qué? Porque la propensión marginal a ahorrar es 1 menos la propensión marginal a consumir y también oscila en un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las dos propensiones marginales, como dependen de una misma variable que es el ingreso, deben dar 1 como resultado. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar deben dar valor 1. Si yo conozco alguna de las dos, puedo obtener la otra porque va a ser 1 menos la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar, o 1 menos la propensión marginal a ahorrar es la propensión marginal a consumir. Bueno, estuvimos haciendo, dijimos que cerramos la economía y que el producto era igual al consumo más la inversión. El producto es lo mismo que decir el ingreso cuando estoy del otro lado, de quien lo recibe. Entonces, nos falta el segundo componente de la ecuación de demanda que partimos en la filmina, acá, en esta filmina, que partimos de la filmina 3, diciendo que la demanda o el producto es igual al consumo más la inversión. Es lo mismo que decir el ingreso. Nos falta la segunda parte de esta ecuación, que es la inversión. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes que están, o variables que interfieren dentro de la inversión, o cuáles inversiones son las que confluyen en este ítem. ¿Qué es la inversión? La segunda componente de la demanda global, ¿sí? Obviamente, reitero, hablando de una economía simple, sin sector Estado, sin sector externo, ¿sí? ¿Qué componentes vamos a analizar en la inversión? Los componentes macroeconómicos. Hablamos de inversión. ¿Qué cosas son inversión? La compra de bienes de capital, ya sea en equipos nuevos para aumentar la capacidad productiva, equipos usados que mejoren la capacidad productiva. ¿Qué otro concepto es considerado inversión? Está considerado inversión desde el punto de vista de economía, como concepto macroeconómico, la inversión en stock, o sea, la inversión que yo hago en lo que nosotros conocemos contablemente como mercadería. Eso también está considerado inversión desde el punto de vista de economía, ¿por qué? Porque incrementa la capacidad productiva o le da un crecimiento económico, o lo toma como crecimiento económico. Pero hay diferentes tipos de inversión, son 4 los tipos de inversión. Si vamos a hacer una clasificación de los tipos de inversión, podemos decir que las inversiones se pueden hacer en máquinas y equipos, ¿sí? Acá hablando desde nuevos o mejoramiento de alguno que tengamos, aumentando su capacidad productiva, o reemplazando alguno que esté obsoleto.
También puede haber inversión cuando se hace construcción, o sea, construcción, refacción, modificación o ampliación desde el punto de vista constructivo. ¿De qué? De edificios, oficinas, etc. ¿Qué también es inversión? Cuando está el sector público, que es G, la inversión se denomina como inversión pública, ¿sí? Que es toda la realizada por el gobierno. Por ejemplo, un ejemplo muy común de obra pública es la infraestructura, desde el punto de vista de caminos, desde el punto de vista de inversiones eléctricas, de agua potable, etc. Y por último, también se considera inversión el stock, que es lo que yo le digo que contablemente nosotros conocemos como variación de existencia, variación de mercadería, etc. Entonces, por lo tanto, lo que antes denominábamos producto, nosotros dijimos que era la demanda global. La demanda global es igual al consumo más la inversión. Pero nosotros sabemos que el consumo en realidad es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir. Y otro concepto que hay que tener en cuenta, que la inversión que estábamos hablando recién, no es una inversión en total, sino que una inversión autónoma. ¿Qué significa que una inversión sea autónoma? Que yo, desde el punto de vista de empresario, voy a decidir invertir independientemente de cuánto es el costo de financiamiento que tiene la inversión. O sea, la tasa de interés que me cobran porque yo me financio esa máquina. O que yo no voy a tener en cuenta a la hora de analizar la inversión el costo oportunidad que genera esta misma inversión. ¿Qué sería el costo oportunidad de una inversión? Sería analizar si yo compro esta máquina o si yo la plata que sale esta máquina, que me va a generar una ampliación de mi capacidad de planta de 10 sillas, en vez de invertir en esta máquina, yo invierto en poner esa misma plata en un plazo fijo. Eso es analizar el costo-oportunidad. Es decir, si yo pongo 100 pesos acá, ¿qué rentabilidad me da? 1. Y si yo pongo 100 pesos acá, ¿qué rentabilidad me da? 0,5. Analiza. Este análisis no confluye. No tiene en cuenta la tasa de interés y no tiene en cuenta el costo-oportunidad. Por eso se le dice que esta inversión es autónoma. Dado estos detalles, podemos concluir que vamos a traer todo junto ahora. Que la demanda global es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir más la inversión autónoma. Vamos a hacer confluencia de las variables que tienen, de las variables que están incluidas con las mismas características. O sea, que la demanda global es igual a el consumo autónomo más la inversión autónoma más la propensión marginal a consumir. Entonces, gráficamente mostramos que la inversión autónoma es una línea recta. ¿Por qué? Porque no está confluida por la tasa de interés, es ascendiente. ¿Por qué? Porque en ella, si yo uno el consumo autónomo y la inversión autónoma, confluyen en una línea paralela por encima de la de consumo, la que es la demanda. Que la demanda tiene la confluencia del consumo autónomo más la inversión autónoma y es ascendiente por la proporción marginal a consumir. Entonces, ¿cuándo se logra el equilibrio en el mercado? A este análisis teníamos que llegar cuando iniciamos. El equilibrio en el mercado es cuando la oferta y la demanda, global en este caso, se intersectan o se cortan. ¿Qué se logra en el equilibrio en el mercado? Un ingreso equilibrio y la de abajo, que está en la filmina. Pero ¿cómo se llega a esa fórmula? Es muy importante entenderla. Entonces partimos de entender las equivalencias que venimos arrastrando desde la filmina 1. Dijimos que la oferta global era igual al producto en una economía cerrada. Y dijimos que la demanda global era igual al consumo más la inversión en una economía cerrada.
Y que podíamos concluir entonces que el producto es igual al consumo más la inversión, y hablar de producto es lo mismo que hablar de ingreso. Entonces, el ingreso es el consumo más la inversión. Pero el consumo tiene variables y la inversión tiene variables. Entonces, decimos que el ingreso es el consumo autónomo más la inversión autónoma más la propensión marginal a consumir. Si juntamos las variables de ingreso, decimos que el ingreso menos la propensión marginal a consumir sobre el ingreso es igual al consumo autónomo más la inversión autónoma. Sacando el factor común, decimos que el ingreso por el factor común que es 1 menos B, que es 1 menos la propensión marginal a consumir, va a ser igual al consumo autónomo más la variable multiplicada de inversión autónoma por consumo autónomo, más la inversión autónoma. Por lo que, resumiendo o haciendo pasaje de término para concluir cuál es el ingreso de equilibrio de una intersección entre oferta y demanda, decimos que el ingreso de equilibrio es el consumo autónomo más la inversión autónoma dividido, ¿sí? O la adición de 1 menos B, que es 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Esta ecuación es la que yo voy a encontrar en el ingreso de equilibrio cuando la curva de oferta y demanda se intersectan o se cortan. ¿Cómo se lo ve en una gráfica? Así. Tengo en el eje Y la demanda global, donde yo voy a dibujar entre la demanda y la oferta global, voy a dibujar la intersección de las diferentes combinaciones que producen la oferta y la demanda en un mercado, en donde se intersectan, se encuentra el ingreso de equilibrio. Pero veníamos hablando, y falta analizar una variable, que es ¿dónde está el equilibrio? Cuando nosotros tenemos el factor ahorro y el gobierno. Entonces vamos a introducir dos variables más al análisis cerrado que estábamos haciendo. Dijimos que cuando la propensión marginal a consumir, el ingreso comienza a subir, a la persona le empieza a sobrar ingresos, o sea, no se consume todo. Cuando no consume todo, esta persona ahorra. En el caso de las empresas, los ahorros son inversiones futuras y en el caso de las familias, los ahorros son consumos futuros, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que si bien el ingreso era igual al consumo más la inversión, para el caso de una empresa, podríamos decirlo que si no lo invierte en el momento, el ingreso igual al consumo más el ahorro, ¿sí? Por lo tanto, vamos a determinar una igualdad entre el consumo y la inversión. Bueno, esta igualdad entre el consumo y la inversión me muestra que también existe un ahorro autónomo, que es el mismo de la inversión autónoma. Se dice que a donde parte el eje cartesiano, en cero, aquella inversión autónoma que corta el eje o toca el eje es la misma del ahorro autónomo negativo. Es como si yo tuviera un 100 pesos o un menos 100 pesos para ahorrar porque no lo invierto. ¿Cómo quedaría la ecuación de equilibrio cuando yo le agrego a ella el sector gobierno? Yo tengo una economía cerrada y dije que la I de equilibrio, vamos a ver la anterior, el ingreso de equilibrio era consumo autónomo más inversión autónoma, 1 menos B. 1 menos B proviene de la propensión marginal a consumir. Cuando se introduce en esta ecuación el gobierno, queda que el ingreso de equilibrio sigue siendo consumo autónomo más inversión autónoma. Le tengo que agregar el gasto del gobierno autónomo, que significa que ninguna otra variable lo interfiere, pero le tengo que agregar menos BTO, que es la propensión que yo tengo de impuestos dependiendo de mis ingresos. Por eso abajo dice 1 menos B, 1 menos T. 1 menos B era la propensión marginal a consumir sobre el ingreso. Por la ecuación que es 1 menos T, que es 1 menos T. T es la alícuota del impuesto TO arriba.
O sea, si arriba el impuesto fuera, vamos a poner un ejemplo, si arriba el impuesto fuera ganancias, 1 menos T es 1 menos la alícuota de ganancias, ¿se entiende? Entonces es T chiquita o T minúscula, es la alícuota del impuesto T o que está arriba en el equilibrio. Esta es la misma ecuación, pero cuando yo introduzco el sector gobierno. Por lo tanto, acá les escribí para que les quede. CO es gobierno, es consumo del gobierno autónomo. TO son todos los impuestos. Y menos BI, que era el 1 menos B, es la proporción marginal a consumir. Y T chiquita es la alícuota del impuesto sobre los ingresos de arriba. ¿Sí? Que es el caso muy común de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que se da sobre los ingresos. Bueno, a ver. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a verlo un ratito. Acá termina la unidad 3. Cuenten, bueno, la unidad 3 van a ver en su módulo que algunas de las ecuaciones que yo simplifiqué, ustedes la tienen un poquito más desagregada. Y también habla de un multiplicador del gasto, que lo vamos a ver un poquito más adelante porque se usa para la práctica, no se usa ahora para el desarrollo teórico y no quería confundirlas más porque esto es todo un tema nuevo y no quería que se confundan, porque a veces cuando uno mira el multiplicador del gasto en un ejercicio práctico es mucho más sencillo que verlos ahí en teoría que son un montón de letras. Entonces, hasta acá terminamos la unidad 3 y el multiplicador del gasto lo vamos a ver cuando hagamos práctica. Cuéntenme si hay alguna duda y si no, les voy a subir las filminas para que puedan verlas dentro de Classroom. Igualmente las saqué del material de estudio, o sea que no hay nada distinto. Y la clase que viene ya haríamos unidad 4. Cuéntenme un poquito si hay alguna duda. Hola, profe. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Llegué un poquito Bueno, más dudas tarde. todas, me decís ahora. Sí, no, llegué más No, tarde y pero encima se me entraste. entrecortó todo, ¿eh? O sea, toda la Ah, primera bueno, parte no bueno. escuchaba nada, no sé si era yo nomás, pero fui tratando de seguirlo con el módulo y bueno, Es lo mismo. sí. Bueno, vamos a aclarar algo. Yo grabé la clase, enseguida la voy a dejar de grabar y vieron que después Luis Camargo la sube al canal de YouTube La Facultad y ahí la pueden ver. Yo no la quiero ver, pero ustedes pueden verla. Así que, no quiero verla. Así que, bueno, hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando y después si se van uniendo vamos aceptando a los demás, ¿sí? Voy a arrancar compartiendo en el tema que quedamos la semana pasada, que teníamos que empezar con balanza de pagos, ¿sí? Así que hice un PowerPoint como para arrancar con ese tema y mostrarles bien balanza de pagos y arrancar la unidad 3. Te pregunto, Matías, ¿ahí ves el PowerPoint que te estoy compartiendo? Sí, sí, veo, profe. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con balanza de pagos. Cualquier cosita, para que yo no veo no veo los mensajes mientras estoy mirando el PowerPoint. Si de cualquier cosa activa el micrófono y me frenas. Ahí te escucho. ¿Sí? Vale, vale. Bueno, vamos a arrancar. El último tema de la unidad 2 era balanza de pagos. Después ya vamos a pasar a la unidad 3. Dentro, obviamente, de contabilidad nacional. La balanza de pagos. Vamos a ver teóricamente lo que se hace contablemente. ¿Qué es la balanza de pagos? Un registro contable, igual que la partida doble que nosotros conocemos en contabilidad,
pero es una contabilidad nacional. O sea, a través de la balanza de pagos, nosotros vamos a registrar ¿qué cosas? Vamos a registrar la contabilidad, pero desde el punto de vista de una contabilidad internacional. Que entra y que sale de nuestro país, hablando monetariamente y registrando aquí los movimientos de esta contabilidad. Entonces, la balanza de pago sería nuestro libro diario contable, pero que cuando uno expresa transacciones internacionales se llama balanza de pagos. Por lo que la podemos definir como un registro sistemático, si se dan cuenta, que es un libro diario, un registro sistemático, pero de transacciones económicas entre residentes de un país y residentes del resto del mundo, o sea, importaciones y exportaciones. En cuanto en un periodo de tiempo dado, ¿sí? La balanza de pagos se genera un cierre de las columnas del debe haber y saldo mensualmente y anualmente se analiza cuál fue el movimiento total de la balanza de pagos. Bueno, este registro sistemático tiene una pequeña diferencia con lo que nosotros hacemos contablemente todo el tiempo, que sería nuestro libro diario, para que ustedes lo entiendan, con la única diferencia que tenemos aquí es el hecho de cómo se divide la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos se divide o se conforma de la siguiente manera. Estas serían nuestras partidas de la balanza de pagos. La balanza de pagos se divide en balanza comercial, balanza en cuenta corriente y balanza de capital o cuenta capital. Y por último, esas serían las tres balanzas. Por último, tenemos la variación de reservas, que ahora vamos a ver qué es, y obviamente de este movimiento de debe y haber que genera la balanza de pagos, hay un resultado de la balanza de pagos, ¿sí? Ahora tenemos que analizar, así como cuando nosotros analizamos las partidas contables, por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio neto, así sería esto que tiene la balanza de pagos, que es la balanza comercial, cuenta corriente y cuenta capital. Hay que analizar qué partidas están dentro de cada uno de estos rubros en los cuales se divide la balanza de pagos. ¿Qué partidas hay dentro de la balanza comercial? Primer parte de la balanza de pagos. Tenemos, primero, ¿qué se incluye dentro de la balanza comercial? Todas las exportaciones, ¿sí? ¿De qué cosas? De bienes, y está aclarado exclusivamente. ¿Por qué? Porque yo de acá saqué los servicios, los saqué. Solamente incluyo las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes. Acá no juegan todavía los servicios. ¿Qué más incluye esta balanza comercial? Bueno, primero, ¿qué signos llevan cada una? Ahí hay que aclararlo porque algunos, cuando no manejamos mucho el tema de contabilidad exterior, nos confundimos con los signos que generan cada partida. Bueno, una exportación, por eso dice, las primeras tienen signo positivo en la balanza comercial. Las exportaciones de bienes tienen signos positivos para la balanza comercial de Argentina, siempre hablando de yo estoy parado desde donde estoy viniendo. Y las importaciones tienen signo negativo. ¿Por qué? Cuando yo exporto, vendo, pero cuando yo importo, compro. Por lo tanto, cuando yo exporto, cobro, pero cuando importo, pago. Por eso es su signo positivo o su signo negativo. La importación, ese pequeñito, esa suma más o menos exportación e importación de bienes me da la primer parte del saldo de la balanza comercial, no de la balanza de pagos, de este primer ítem. Y va a ser o superávit o déficit, o me sobra o me falta. Va a ser superávit cuando yo vendo más de lo que compro, pero va a causar déficit cuando yo compro más de lo que vendo, siempre hablando de bienes. ¿Por qué? Porque en todo esto juega el tema de la moneda extranjera. Cuando yo vendo, a mí me pagan con dólares.
Y yo cuando compro, también pago con dólares. Entonces hay un déficit de la balanza si yo compro más de lo que vendo. ¿Por qué? Porque no tengo esa moneda extranjera que necesito para pagar. ¿Cómo sigue esto? Dentro, dijimos, teníamos la balanza comercial, exportación e importación de bienes. Suma algebraica de la ecuación genera déficit o superávit. Balanza de cuenta corriente. Segunda parte, la balanza de pagos. Es mucho más amplio, porque no están solo los bienes. Incluye exportación de bienes y servicios, cuando un bien se presta con un servicio en conjunto, y también las importaciones de bienes y servicios, cuando se prestan en conjunto. Los servicios, por su parte, pueden ser reales o financieros. Cuando son reales, ejemplos, ventas o compras de seguro, ventas o compras de cualquier servicio profesional, cualquiera. Cuando un servicio es financiero, cuando cobro o pago, por ejemplo, intereses o giro dividendos de las empresas a sus accionistas que están fuera del país. Las exportaciones o las importaciones de servicios que agregan bienes, porque yo a veces presto, por ejemplo, yo presto un servicio que tiene inserto un bien adentro para poder prestarlo, la cuenta corriente incluye las transferencias de esas remesas recibidas, ¿sí? Puede ser positiva si es recibida, o si es enviada u otorgada, que es la misma palabra, va a ser negativa, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el resto del mundo. Cuando es otorgada, en concepto de que uno le pone el nombre de transferencia en la cuenta corriente de la balanza comercial a las cosas, cuando es una donación. ¿Por qué se la llama transferencia y no se la llama donación como cuando nosotros lo anotamos contablemente? Porque estamos en un concepto económico. En el concepto económico, la donación en la balanza de pago se llama transferencia. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación por lo que yo estoy haciendo. Porque cuando yo dono, nadie me da nada a cambio. Entonces, las transferencias unilaterales se registran en la balanza de cuenta corriente debajo de la importación y exportación de bienes y servicios. Dijimos que los servicios podían ser reales o financieros, y debajo de ellos se anotan las transferencias unilaterales, que son nada más y nada menos que las donaciones que se hacen entre distintos estados de distintos países. Por ejemplo, cuando pasó lo de, ¿se acuerdan lo del Ara San Juan? Cuando se hundió el Ara San Juan, muchos países nos hicieron transferencias unilaterales. ¿Para qué? Nos donaron dinero o nos donaron sus servicios y mandaron gente a nuestro país a buscar el Ara San Juan. Esas transferencias económicas y monetarias, porque entran dinero a nuestro país, se registran en la contabilidad como se registra cuando yo tengo una salida o entrada de dinero en mi empresa. A eso se le denomina transferencia unilateral. Tercer parte de la balanza de pagos, la balanza de capitales, o lo mismo que es decir cuenta capital. Bueno, repasemos, anotamos las ventas de bienes y compras de bienes, anotamos las compras de servicios, las ventas de servicios y aquellas que incluyen bienes y servicios, anotamos también en el punto anterior las transferencias unilaterales, y ahora vamos a la última parte de la balanza comercial antes de la variación, que es la balanza de capitales o cuenta capital. ¿Qué incluye esta parte de nuestro registro sistemático? Todos los capitales que ingresen, que son positivos, a la economía por razones especulativas. Y los que salgan o egresen se registran como negativos. Al revés ahora, si salen es por radicaciones de empresas, por ejemplo, en el exterior. O
también pueden ser por préstamos solicitados, si entran o se salen los préstamos. Por ejemplo, lo que nosotros, el ejemplo claro hoy en día es los fondos que nos gira el FMI, o cuando nos prestó el año pasado el FMI o el año antepasado. Entonces, la cuenta capital registra movimiento de fondos. Esta es muy puntual. Ahora, ¿por qué? Por capitales que ingresan, porque vienen a invertir, o porque una vez que una empresa está radicada en nuestro país, por ejemplo, y tiene que mandar, cierra el balance y le da un resultado positivo y envía sus dividendos o reparte, el contable se hace dentro de la balanza de pago en la cuenta capital, y cuando sale del país se expresa en negativo. Cuando ingresa al país se expresa, pagamos esa deuda, que es la cuota, por ejemplo, que le pagamos al FMI, se registra en negativo, ¿sí? Esto es una salida e ingreso de dinero. Ahora, por especulación en la cuenta capital. Salimos de los 3 tipos de registraciones que tiene la balanza de pago para los servicios, capital para los monetarios, tenemos que ver la variación de reservas internacionales o capital. Nosotros tenemos que llamar a la balanza de pago, no es nada raro. No es más que la suma de signo positivo y suma de signos negativos que tenemos. Si yo vengo sumando o restando lo que me generó la balanza comercial, la cuenta capital, esa es la suma algebraica, respetando el signo que tenga cada uno de los movimientos. Pudieron haber signos positivos, ¿sí? Entraron cosas, o signos negativos, si nosotros compramos. Ese resultado es la variación de reservas internacionales. Uy, acá hay una letra más. ¿Sí? Se aumenta o se reducen, depende del signo que nos genere esta suma algebraica. Un préstamo, por ejemplo, un préstamo de organismos internacionales como fue el FMI, si el signo final es negativo y la economía no dispone de tales reservas internacionales, nuestras reservas, ¿qué les pasan? Disminuyen, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado cuando leíamos un poquito el tema de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, siempre los comparábamos con, cuando estábamos dando clases nos poníamos a hablar un poquito de que se comparan mucho con el tema de cuántas veces equivalen los préstamos a nuestra reserva? O sea que si entra dinero que nosotros no podemos a corto plazo, o la evaluación a corto plazo de ese crédito, el abonarlo supera el monto del Producto Bruto, consume las reservas, ¿sí? Eso es la variación o compensación de reservas internacionales. Como resultado del análisis de la balanza en sus 3 partes, el resultado de la balanza de pagos no es más que la posibilidad de ver qué variación tenemos. Cuando el resultado de la balanza de pagos es positivo, o sea que nosotros vendemos más créditos, o no vendemos acciones o títulos públicos en mercados extranjeros, el resultado de la balanza de pagos va a dar superávit. Significa que un país tiene más salidas que ingresos, sea de bienes, de servicios, que no vende títulos públicos o no se endeuda en títulos públicos en el extranjero, o que no pide créditos. Ahora, va a pasar lo contrario si el país es un país que compra más de lo que vende, tanto en bienes o servicios, o si ese país se endeuda vendiendo títulos, acciones o como le querramos llamar en mercados internacionales, y a su vez además pide, por ejemplo, créditos
a fondos internacionales, como tanto los conocemos, que es el Banco BID, o el FMI, etc. Ahí la balanza de pagos da como resultado un déficit. Bueno, concluyendo, esto es un poco la teoría de lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos no es más que registrar contablemente los movimientos de la contabilidad nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que saber qué resultado tiene ese país, porque la importación y la exportación no es más que otra cosa que el comercio. Entonces, cuando yo tengo un negocio, yo registro contablemente cómo le va a mi negocio y quiero analizar si ese negocio da déficit o superávit. Más allá de hablarlo desde el punto de vista de ganancias, acá estamos hablando desde el punto de vista de cómo crece la economía de un país, ¿sí? Ahora, nuestro país, que es un país de economía primaria básicamente, muy poco desarrollado en lo que es transformación de productos, o sea, manufacturero, siempre va a generar en épocas, en distintas épocas, depende del bien que necesitamos traer, va a generar un déficit de balanza comercial, no va a tener superávit. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos bienes primarios y exportamos bienes manufacturados o transformados. Eso genera que el valor de la balanza comercial de lo que traemos sea más caro que lo que llevamos. Entonces hay que exportar mayor cantidad de bienes para obtener menor cantidad de cosas. Como necesitamos producir o tener productos que no podemos producir nosotros y los exportamos de afuera, los importamos de afuera, perdón, ahí es que la balanza comercial de países como el nuestro, que todavía son muy poco desarrollados en tecnología, genera un déficit de la balanza comercial. Eso no está mal. O sea, que la balanza comercial de déficit no significa que el país esté mal económicamente. No. Sí, en la parte de la balanza comercial, cuando nosotros, en la balanza de pagos, cuando nosotros hablamos de la cuenta capital, la verdad que ahí sí se refleja el endeudamiento por Producto Bruto que tiene un país. Eso refleja su capacidad, se dice, de poder volver a endeudarse en el caso de que necesite, por ejemplo, para inversiones en infraestructura, qué capacidad tiene para endeudarse o no. En nuestro caso ya sabemos que estamos un poco comprometidos y que tenemos deudas por bastantes años. No solo deuda se genera cuando uno la pide a organismos especiales que pueden ser la BID o pueden ser el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ustedes más leen. También se genera deuda cuando uno pone títulos públicos del Estado, los comercializa en bolsas y se venden, que son, por ejemplo, lo que hemos escuchado usualmente ahora, las LELIC, las LEVAC, las A20, las F20, etc. A medida que uno se empieza a endeudar, la balanza de pagos también da déficit, ¿sí? Significa que necesitamos más dólares que no tenemos dentro de nuestra economía para comprar productos afuera. Entonces ahí es que comienza una relación de desventaja con los productos que tenemos que traer, ¿sí? Bueno, eso nos crea, obviamente, un proceso inflacionario. No ayuda a lo que nosotros tenemos en nuestro proceso inflacionario. Bueno, con este tema nosotros terminamos la unidad 2, ¿sí? La unidad 3 es una unidad bastante compleja porque tenemos que hacer un análisis de conceptos macroeconómicos, de análisis de comportamiento de la demanda global y la oferta global. A mí me pareció un poquito, mirando el apunte en la unidad 3 de ustedes, que si ustedes no recuerdan cómo comienza, algebraicamente vamos a hablar, vamos a abstraer la parte económica y vamos a hablar de las ecuaciones en forma algebraica, cómo con las letras nosotros vamos encontrando las fórmulas que necesitamos para utilizar, cómo se segregan los componentes de la fórmula. Me pareció que si ustedes no recuerdan temas de microeconomía, que sería economía 1, o temas que vienen relacionados con introducción a la economía 2, entrar en este tema tal cual como ustedes lo tienen en el módulo,
en la unidad 3 de ustedes, ya los componentes están segregados como que ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me pareció que lo más correcto para que ustedes entiendan esa unidad es, yo voy a partir de cosas que no están en el módulo, que son más sencillas, que son los pasos anteriores a esta unidad. Vamos a hablar de cada uno de los conceptos. Tenemos que hablar de consumo, de gasto público, de exportación, importación, inversión y ahorro. Desde los componentes básicos de cómo comienzan en su análisis y qué factores los intervienen o variables los van modificando. Y ustedes se van a comprometer posterior a esta clase. Yo avancé con todos los factores, pero no está igual que en el módulo. La vamos a dar desde conceptos más sencillos para ir dándole complejidad. Y ustedes posterior van a leer la unidad 3, después de esta explicación que yo les di. Entonces ahí sí, los conceptos que ustedes lean, le va a sonar lógico los componentes que los modifiquen en estas variables. Si no, es como que vamos a entrar con un tema que no sé si recuerdan, ¿sí? Más que nada vamos a hacer como una clase de repaso de conceptos que están antes de la unidad 3, para que ustedes se comprometan y lean muy detenidamente cómo se segregan las fórmulas de cada una de estas variables. Y luego en la clase que viene un ratito antes de empezar la unidad de dinero, vamos a ver si les surgió alguna duda, ¿sí? Les voy a compartir otra filmina, que igual se las voy a subir también en el Classroom para que la tengan, pero vamos a tener que pensar que no es una, así como yo la planteé en el PowerPoint, no son los conceptos tal cual están en el módulo, son conceptos anteriores a los del módulo, que son de donde se desprenden lo que ustedes tienen en el módulo. En el módulo está todo dado como que estos conceptos ya están estudiados, y yo no sabía si los iban a recordar, ¿sí? De que vamos a los temas anteriores. Vamos a repasar un poquito. Igual son todos temas que hemos visto en otras materias, pero no son temas sencillos. Entonces vamos a pegar una repasadita. Voy a buscar y ya les comparto la pantalla. Mientras, ¿alguna duda de balanza de pagos? Yo no, profe, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces, quedó claro que lo que yo les voy a mostrar ahora es una introducción a la unidad 3 que ustedes tienen. No son exactamente los mismos temas, pero necesitan entender todas estas variables para poder leer la unidad 3 de ustedes y entenderla. Si no, no la van a entender. Pero es muy compleja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Análisis de todos los elementos que están en el ingreso. ¿Sí? Porque del ingreso se desprende lo que nosotros denominamos como oferta global y demanda global, que es el punto de equilibrio en el que se encuentra una economía, ¿sí? Entonces, para entender, tenemos que comenzar el análisis bien finito desde el principio. A ver ahí si ven las filminas. A ver, ¿ahí ya ven las filminas? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar del principio. Vamos a hacer un análisis de los elementos del ingreso. Para eso, para encontrar a una economía en equilibrio, yo primero tengo que encontrar en cada uno de los casos el equilibrio de cada una de estas variables. ¿Sí? Vamos a empezar con el ingreso. ¿Cómo se determina el ingreso de equilibrio? Bueno, en una economía, ¿de dónde se genera el ingreso de una economía? De la venta del producto. Entonces, el producto en una economía es cómo se determina, por la sumatoria de las erogaciones realizadas por las distintas unidades económicas, primaria, secundaria, terciaria y cuartaria, en un periodo de tiempo. Simbólicamente, ¿cómo se expresa el producto en una economía? Se expresa que el producto es igual a ¿qué cosa? Al consumo más la inversión más el gasto. G es el gasto público. Si es una economía
estamos hablando de una economía compleja, porque ya tengo el Estado, G sería el Estado, y estamos hablando de una economía abierta hacia afuera, por eso tengo el concepto exportación, que sería X, menos importaciones, que sería M. Si de esta igualdad pasamos las importaciones al primer miembro, porque consumo, inversión, gasto y exportación, y yo paso el signo negativo para transformarlo al otro lado del miembro, digo que el producto más las importaciones son igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones. ¿Por qué? Porque quiero sacar el negativo de la simbología. La primera parte del miembro, que sería producto más importación, ¿sí? Es la oferta de un país, la oferta global de un país. Mientras tanto, la otra parte de la ecuación, consumo, inversión, gasto y exportación, es la demanda, ¿sí? Fíjense, producto más lo que yo compro, lo que produce mi economía, más lo que yo compro de afuera, es la oferta. Y todo lo que compran es la demanda. ¿Cómo se define la oferta global? En el módulo de ustedes, la unidad 3, es demanda global. Por eso necesitaba mostrarle a ustedes de dónde se desprende. ¿Qué es la oferta global? Conjunto de bienes y servicios disponible en una economía por un periodo de tiempo dado. ¿Qué es la demanda global? El valor total de las distintas unidades económicas, o sea, lo que quieren gastar las unidades económicas en un periodo de tiempo dado. La única manera que existe en una economía que esté en equilibrio, no importa si es abierta o cerrada, ¿sí? Pero como estamos hablando de una economía abierta, estamos hablando de la economía general, abierta y compleja, con el Estado incluido, ¿cuándo se encuentra en equilibrio una economía? Cuando la demanda se iguala a la oferta. Y si yo hablo de una economía abierta, es lo mismo. Cuando está en equilibrio, cuando la oferta global se iguala a la demanda global, ¿sí? Esa siempre es la situación de equilibrio de una economía. Y gráficamente, ¿cómo se expresa la condición de equilibrio de una economía? Cuando ambas curvas, la de demanda y la de oferta, en un mismo eje cartesiano, se intersectan, o sea, se cortan. Ese es el punto de equilibrio de una economía, cerrada o abierta. Bajo esta suposición, vamos a simplificar la ecuación para poder analizar el consumo, la inversión, el ahorro. Vamos a simplificar la ecuación. ¿Qué significa simplificar la ecuación? Se los escribí un poquito más abajo. Dejarla sin sector Estado y sin sector externo. Si yo le saco el sector externo, tengo que sacar de mi ecuación la importación e exportación. Y si quiero sacar el Estado, tengo que sacar G. Entonces, si yo la simplifico, me queda que el producto de una economía es igual al consumo más la inversión. ¿Qué es el consumo? Vamos de a una de las letras repasando un poquito qué componentes teníamos dentro de cada una de las variables del producto de una economía. Consumo es la primera. Siempre hablando desde el punto de vista de las unidades privadas, porque las unidades públicas están todas intersectas en la variable G de gato. Y el consumo, hablando de un punto de vista keynesiano, el consumo es igual a ¿qué? A CO más BI. ¿Qué es CO? CO es el consumo autónomo. ¿Cuándo nosotros llamamos autónomos a un consumo? Cuando no tenemos ingresos. Aquel consumo que se da en las personas o en las unidades privadas, aunque su ingreso sea cero. Y eso existe en el cálculo económico, ¿por qué? Porque hay personas que tienen cero ingresos y todos sabemos que ahora que estamos entrados en distintos temas, sabemos que hay personas que tienen cero ingresos. No por eso tienen cero consumo, todo lo contrario, tienen consumo. A ese consumo que no tiene relación con un ingreso disponible, lo llamamos consumo autónomo. Entonces el consumo es la variable de consumo autónomo más la propensión marginal a consumir según el ingreso de las personas. ¿Por qué? Porque está demostrado
que a mayor ingreso de las personas, la proporción marginal a consumir desciende, a menor ingreso de las personas, la proporción marginal a consumir asciende. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso tengo yo, no consumo todo lo que gano, sino que una parte del ingreso se va a destinar a ahorro o consumo futuro. Entonces, el consumo esta función keynesiana tiene el conjunto de dos variables, el consumo autónomo, cuando el ingreso es cero, y la propensión marginal a consumir según la variación del ingreso. ¿Sí? Ahora hay que hacer un análisis de la propensión marginal a consumir. ¿Cómo se simboliza y cómo se calcula? La propensión marginal a consumir es PMGC, mientras que la propensión marginal a ahorrar es PMGS. La propensión marginal a consumir, ¿cómo se calcula? Dije que es una variación según el ingreso. Por lo tanto, es la variación en el consumo de las unidades económicas dividido en la variación en el ingreso. ¿Qué valores puede asumir el resultado de esta propensión marginal? Los valores que puedo asumir es entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea que va a ser desde 0 hasta 1. Ni superior a 1 ni menor a 0. ¿Cómo se expresa gráficamente? Acá vamos a ver un ejemplo numérico para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro nada más. No es que van a hacer práctica. Decimos que el consumo es 100 más 0,8 de I. Si yo quisiera analizar desde una función cada uno de sus componentes y ponerle letras, es lo mismo que verlo en números. ¿Qué es B corta? B larga, perdón. Es 0,8. 0,8 era la propensión, porque era en la ecuación que habíamos visto recién, decíamos que el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal sobre el ingreso. Por lo tanto, 0,8 es la propensión marginal sobre el ingreso que se da en el consumo. ¿Cuál es mi consumo autónomo? El consumo que no tiene variable, o sea que yo gasto 100 pesos aunque el ingreso sea 0, porque el número no tiene variable que lo modifique. Ese es mi consumo autónomo. ¿Qué significa? Que existe consumo, miren el gráfico, aunque parta la línea de consumo, la función de consumo en el eje cartesiano 0. Significa que una persona, aunque no tenga ingresos, necesita 100 pesos al día para vivir. Eso se da en el caso de las personas indigentes, que son las que consiguen, por ejemplo, algún tipo de plan, se calcula dada cuál es el consumo autónomo de bienes que necesita para sobrevivir. Además, cuando el ingreso, la propensión marginal se reduce, dije yo, porque aumentan los ingresos, se demuestra que no todo se consume. Por lo tanto, cuando la propensión marginal desciende, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Sí? Porque estoy hablando de que cuando desciende la propensión marginal a consumir, parte del ingreso de las personas se destina al ahorro. Por lo que hay que hacer un análisis entonces de qué parte del ingreso se consume y qué parte del ingreso se ahorra. ¿Qué es el ahorro? Dijimos que es un componente del ingreso. O sea que el ingreso es igual al consumo más el ahorro que es 0. Por lo tanto, podríamos reemplazar y decir que el ingreso es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, depende del ingreso de las personas, más el ahorro. Si dijimos que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar son dos variables que están insertas en el ingreso, por lo tanto, la propensión marginal a ahorrar también va a ser un valor que está en el segmento entre 0 y 1. Entonces, gráficamente, y partiendo de la misma expresión de función que hicimos en el ejemplo anterior, ahora podríamos decir que mi consumo es igual a mi consumo autónomo, que dijimos que era 100,
más la propensión marginal a consumir según mi ingreso que dijimos que era 0,8. O sería lo mismo, igual, decir que tengo un ahorro de menos 100, porque es cierto, porque no tengo esos 100 pesos, sino que estoy partiendo de menos 100 pesos en mi bolsillo, más 0,2 de ingreso, que es la propensión marginal a ahorrar. Que la propensión marginal a ahorrar es 0,2 respecto de mi ingreso. ¿Por qué podríamos concluir esta igualdad? Porque teóricamente la propensión marginal se corrobora cuando da 1 y siempre debe dar 1 como parámetro de verificación. O sea, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar debe dar 1. Por eso, cuando yo conozco el dato de alguna de las dos de ellas, puedo calcular la otra. Porque si yo conocía en la ecuación anterior que la propensión marginal a consumir era 0,8, aunque yo no conozca el dato de la propensión marginal a ahorrar, lo puedo calcular igual porque es 1 menos 0,8 es la propensión marginal a ahorrar. No es más que desplazar este término que le puse de abajo, que es propensión marginal a consumir, más la propensión marginal a ahorrar. Otro componente del producto, dijimos que era la inversión. Veníamos analizando el consumo, nos dimos cuenta que del consumo proviene el ingreso, que el ingreso, que parte del ingreso que no se consume se convierte en ahorro. Saliendo de estas variables que hicimos el análisis completo, la tercera variable que está inmersa en el producto es la inversión. Para saber o hablar de inversión, tenemos que hablar de qué inversiones estamos analizando. Bueno, entonces, el segundo componente, mi demanda global, obviamente hablando de una simplificación, porque saqué el gobierno y saqué el sector externo. ¿Cómo se define inversión en macroeconomía? ¿Sí? Se refiere a comprar bienes de capital, ¿sí? Ya sea, pueden ser para nuevos equipos, para modificar equipos que están obsoletos, como cuando compramos repuestos, pero eso va a mejorar el bien o lo va a volver apto, ahí se llama también inversión, o para incrementar directamente la capacidad productiva por nuevos equipos. Eso es inversión de capital en macroeconomía. También es inversión de capital cuando yo puedo hablar de incluir nuevas materias primas o aumento de stock. Siempre hablando desde el punto de vista de crecimiento de lo que estoy queriendo hacer. Eso es inversión en macroeconomía. Pueden ser repuestos que arreglen o modifiquen la capacidad productiva de una máquina, máquinas nuevas o variación de stock. Los diferentes tipos de, entonces, de inversiones pueden ser, ahí están ejemplos, máquinas o equipos nuevos o que mejoren el que ya tenía. Construcciones, eso también es inversión, edificios, casas, etc. Desde el punto de vista, vamos a agregar un poquito más porque ustedes pueden unir en una economía abierta, la inversión pública también es inversión. Cuando hacen inversión, ejemplos de inversiones públicas, por ejemplo, son cuando se destinan fondos a hacer rutas nacionales. Es un ejemplo de obra pública, de inversión pública. También cuando, por ejemplo, se compran plantas hidroeléctricas, cuando se invierte, por ejemplo, fondos en inversión para yacimientos, como es Vaca Muerta en su momento, que es yacimientos petroleros, etc. Otro tipo de inversión es lo que nosotros denominamos stock, o lo que contablemente conocemos como variación de existencia, o como compra de mercadería. Cuando yo hago eso, estoy invirtiendo, ¿sí?, para aumentar la capacidad productiva. Entonces, esto en macroeconomía se denomina inversión. Por lo tanto, vamos a concluir. ¿A qué es igual la demanda global? Fíjense que yo cambié la palabra DG
por la que antes veníamos mirando, que era P, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero llamarle tal cual ustedes van a ver en su módulo. Entonces, el producto o la demanda global es igual al consumo más la inversión. Pero nosotros ya sabemos que el consumo C no es C solo. Entonces vamos a empezar a reemplazar, porque C en realidad es CO, que es consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir. Y yo también recién estudiando vimos que también la inversión no es la inversión sola, es la inversión desde el punto de vista de todos tipos de inversión que podemos tener. ¿Y por qué tengo la IO? La IO es la inversión autónoma. Porque acá no analizamos la inversión desde el punto de vista de tasa de interés o de costo oportunidad. Yo analizo desde el punto de vista de aumentar la capacidad productiva, independientemente de cuánto me sale financiarme o de cuánto ganaría yo si pongo la misma plata a plazo fijo, que eso es costo oportunidad. Es una inversión desde el punto de vista de aumentar capacidad productiva y nada más que eso, no tiene ningún otro concepto inserto dentro de la inversión. Por lo tanto, podríamos concluir que la demanda global no es más que el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, más la inversión autónoma. Si yo junto los dos conceptos autónomos, porque hago un común denominador, o un factor común, perdón, digo que la demanda global es consumo autónomo más inversión autónoma, ¿sí? Más la propensión marginal a consumir. ¿Cómo se ve gráficamente? Consumo autónomo, parte del eje cartesiano, inversión autónoma, parte del eje cartesiano y es estable y no ascendente. Porque en ella no hay otra variable que la intervenga, por eso el consumo es ascendente, porque a ella sí la modifica la propensión marginal a consumir. En cambio, cuando yo las junto y digo que el consumo autónomo y la analizo junto a la inversión autónoma, son ascendientes y es la curva de demanda global. Como conclusión, siempre que quiero estar en equilibrio en el mercado, la oferta debe ser igual a la demanda. Por lo tanto, la oferta global es igual a la demanda. Ahora vamos a hacer un análisis de cada uno de los componentes a los que se segrega esto. Dijimos que la oferta global era igual al producto. Dijimos que la demanda global era igual al consumo más la inversión. A su vez, seguíamos analizando y dijimos que el producto era en realidad el ingreso. Y que el ingreso entonces va a ser igual al consumo más la inversión. Pero sabemos que el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir y que la inversión en realidad es la inversión autónoma. Por lo tanto, juntando todos los componentes dentro de una misma ecuación, vamos a concluir que el ingreso no es más que el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir más la inversión autónoma. Si yo saco factor de las variables que tienen los mismos componentes, voy a llevar el ingreso junto con la propensión marginal a consumir respecto al ingreso, y voy a dejar los conceptos autónomos juntos. De hecho, voy a concluir que si tengo ambas variables por ingreso, puedo sacar un común, que es el ingreso, por 1 menos B, que es 1 menos la propensión marginal a consumir respecto al ingreso, y dejar los conceptos autónomos aislados, que es consumo más inversión autónoma, más multiplicado por el consumo autónomo, más la inversión autónoma. Por lo que, haciendo pasaje de términos y la función que se utiliza, todo este análisis es para poder comprender, porque la función que nosotros utilizamos para encontrar una economía global en equilibrio es la de ingreso-equilibrio, que es que el ingreso-equilibrio de una economía global no es más que la adición o la división entre el consumo autónomo más la inversión autónoma dividido por 1 menos la propensión marginal que es B. ¿Cómo se ve esto en la gráfica? Así, que ¿qué estoy buscando yo? Una economía global en equilibrio, que no es más que la intersección de ambas curvas, de oferta y demanda. Ese IE es el que acaban de encontrar por la fórmula de IE de equilibrio. Ahora,
cuando veníamos analizando, hasta acá analizamos que el consumo se consume totalmente y que lo demás se invierte. Pero también tenemos que evaluar lo mismo desde el punto de vista de encontrar el equilibrio, pero cuando no se consume todo el ingreso, cuando parte del consumo se destina al ahorro, que es la otra variable. Entonces dijimos que el ingreso era el consumo más la inversión, pero puede haber parte del consumo que no se consume, o sea que se ahorra. Entonces decimos que el ingreso al consumo más el ahorro y cambio inversión por ahorro. Entonces ahora voy a hacer el mismo análisis con una parte a ahorrar. Dijimos que al mismo importe que nosotros teníamos consumo autónomo, en este caso tenemos inversión autónoma y es el desahorro, que es cuando no tengo ingresos, que es de donde parte el ahorro, que es SO. Por eso está en el eje cartesiano negativo. ¿Cuándo se logra el ingreso? ¿Cuándo se logra el equilibrio, perdón, en una oferta y demanda global? Analizándolo desde el punto de vista del ahorro. Cuando la curva de ahorro corta la curva de inversión. Ese es el ingreso equilibrio. ¿Cómo quedaría la fórmula? El ingreso equilibrio, cuando la variable que interviene es el ahorro, tenemos el consumo autónomo, está la economía abierta, porque si no, no podríamos analizar esto, o sea, por eso dice, es el equilibrio, analizando el punto de vista del ahorro, pero con el sector externo, consumo más inversión autónoma, más gasto público autónomo, BTO es la variable de impuestos, más abajo al escribir. ¿Dividido qué? 1 menos B, 1 menos T. 1 menos B es 1 menos la propensión marginal a consumir. 1 menos T es la propensión que tienen los impuestos con respecto a nuestros ingresos. Por lo que GO, gasto autónomo del gobierno. TO son impuestos autónomos. I menos BI, dijimos que era la propensión marginal a consumir sobre el ingreso. Está mal escrito y ahora corrijo la firmita. Que de eso se desprende que queda 1 menos B, cuando yo hago el común. T es la alícuota que pagas de impuesto sobre los ingresos. Por ejemplo, T sería la alícuota que uno paga de IVA sobre el consumo de los bienes, que es el 21%. En el caso de las personas, de los ahorros, etcétera, T es la alícuota de lo que yo pago sobre mis ingresos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias en cuarta categoría. Es una alícuota sobre el ingreso. Eso sería T. Bueno, temas complicados. ¿Por qué? Porque son temas que se ven muy poco desagregados en otras materias, y en esta materia, en macroeconomía, se ve totalmente desagregado. Desagregado en forma algebraica, en letras. Pero la utilización de la fórmula siempre es el resumen del equilibrio. Pero hay que comprender algebraicamente cómo yo llego a las fórmulas de equilibrio, cómo yo llego a saber que el producto es consumo, inversión, gasto público, exportación e importación. ¿Por qué? Porque proviene de otras variables. Algebraicamente, cuando estamos estudiando contabilidad nacional, nosotros aprendemos de dónde provienen las variables que la intervienen, ¿sí? Entonces, si bien parece muy complicado, yo voy a terminar usando el resumen de las fórmulas, pero tengo que comprender el desarrollo algebraico de cada uno de los componentes de las variables que intervienen en el equilibrio del mercado global. O sea, ahora van a agarrar el módulo y van a mirar de la unidad 3 de ustedes todo esto que estuvimos viendo y van a llegar hasta la curva L, M y S. Eso no miren. Eso vamos a ver la clase que viene, que es un tema. La curva L, M y S es la expresión en curvas de cómo se comporta la demanda y la oferta global. Pero para eso tienen que entender qué componentes la intervienen, ¿sí? Entonces, esto que hice yo es intentar empezar desde el inicio los temas, dándole complejidad para que ahora ustedes puedan leer su unidad 3, que sería la complejidad hasta dónde llegamos.
Ustedes ahora van a partir leyendo lo que es demanda global y lo van a comprender, ¿sí? Pero tienen que hacer una lectura comprensiva para poder entender cómo se desdoblan algebraicamente las distintas ecuaciones y qué variables las intervienen a cada uno de los componentes que tienen esas ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? O los dejo con la tarea de leer su unidad. Y nos vemos el jueves que viene arrancando de las curvas LM y S. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo ninguna todavía, profe. Tengo miles, pero tengo que ordenar las preguntas. Bueno, no, además hay que volver a hacer una lectura de esto, porque no es un tema que se ve muy por encima de las otras tres materias. Entonces ahora se unen todos los temas, que fueron todos aislados, y en realidad era una sola cosa. Entonces por eso es que me pensé que arrancar desde la unidad ustedes era mucho, para que no lo iban a comprender. Empecé, junté todos los temas de las diferentes materias y hice una sola. Ahora ustedes tienen que continuar, hay más cosas en el módulo, cosas más complejas, pero que con esta base ustedes la van a poder comprender. Si no, cualquier cosita, la clase que viene, antes de arrancar las curvas, volvemos a hacer un repaso puntual de lo que sí tienen en el módulo, ¿sí? Tal cual como está en el módulo de ustedes, entonces ahí lo van a poder ver. Pero por favor, me tienen que ayudar con la lectura, porque esto así me parece que yo estoy hablando de cosas raras. No, son temas que estaban separados, que ahora los unimos en uno solo, ¿sí? Profe, y esta clase queda grabada, ¿no?